El grito de mi hermana María rasgó la noche como un cuchillo oxidado. Sara, eres una vergüenza para esta familia, y en ese instante, el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbó bajo mis pies en el balcón de nuestra casa en el Eixample. Mi corazón latía con la furia de un toro en la arena de las ventas, pero no era rabia lo que sentía, era el peso aplastante de un secreto que había guardado desde que éramos trillizas, un secreto que me convertía en la oveja negra de nuestra sagrada Trinidad. Y entonces Carla apareció en la puerta con los ojos llenos de promesas rotas, y supe que el infierno de Barcelona acababa de comenzar. Nací en una familia de trillizas en el corazón de Barcelona, donde el sol del Mediterráneo besa las fachadas modernistas y el aroma a paella se mezcla con el salitre del mar. Somos tres, María, Elena y yo, Sara. Idénticas en el rostro, ojos verdes heredados de nuestra abuela catalana, cabello castaño que cae en ondas rebeldes, y esa sonrisa que desarma a cualquiera en una terraza de la Rambla. Pero en el alma, somos mundos aparte. María, la mayor por unos minutos, es la devota de la tradición, casada con un abogado de Gracia, madre de 2 niños que corretean por el parque de la Ciutadella como si el mundo les perteneciera. Elena, la mediana, es la aventurera contenida, trabaja en una galería de arte en el Born, sale con hombres que parecen salidos de un anuncio de Colonia, y sueña con un viaje a las Islas Baleares que nunca se atreve a hacer sola. ¿Y yo? Yo soy la que siempre ha sido la sombra, la que ríe más alto en las cenas familiares para disimular el vacío, la que colecciona libros de poesía en un piso diminuto en el Poble Sec, fingiendo que mi vida es tan recta como las avenidas de Gaudí. Desde niñas, en nuestra casa de piedra caliza en el carrer de Provenca, supimos que éramos especiales. Trillizas, un milagro, decían nuestras madres. Nuestra abuela, viuda temprana, nos crió a las 3 con cuentos de la guerra civil y rosarios en la mesita de noche. Pero la especialidad que me tocó a mí no era un don, era una carga. A los 15, mientras María besaba a su primer novio detrás del colegio de las Carmelitas y Elena coqueteaba con el hijo del panadero en la boquería, yo me perdía en los ojos de la capitana del equipo de voleibol, una chica de pelo corto llamada Laia que olía a jazmín y a sudor fresco. No lo entendí entonces, lo reprimí como se reprime un estornudo en misa. Es solo admiración, me decía en el espejo, mientras mi reflejo me devolvía una mentira con pecas. A los 25, Barcelona ya me había moldeado como una ola rompe una concha, dura por fuera, frágil dentro. Trabajaba como editora en una pequeña editorial en el Raval, corrigiendo novelas románticas que me dolían como puñales porque hablaban de amores imposibles que yo anhelaba en secreto. Mis noches eran solitarias, salpicadas de vermut en bares escondidos donde las mujeres se miran un segundo de más, pero nunca cruzan la línea. Hasta que llegó Carla. La conocí en una lectura de poesía en la librería Calders, un rincón polvoriento del gótico donde el eco de voces susurradas se pierde entre estanterías torcidas. Ella estaba allí, recitando versos de Lorca que me erizaron la piel, verde que te quiero verde, y su voz era como el viento del Mistral, áspera y dulce a la vez. Carla tenía 26 años, originaria de Valencia pero radicada en Barcelona por un amor fallido que no detallaba. Pelo negro corto, revuelto como si acabara de bajar de una moto, ojos oscuros que parecían pozos sin fondo, y una sonrisa torcida que prometía secretos. Vestía siempre con ese aire bohemio, faldas fluidas, collares de cuentas traídos de mercados marroquíes, y un tatuaje de una ola en la clavícula que asomaba cuando se inclinaba a susurrar un piropo. Era artista, pintora de murales que cubrían fachadas en el Raval con explosiones de color que gritaban libertad. Nuestra primera conversación fue un torbellino. Me acerqué después de su lectura con el corazón en la garganta y le dije, tus palabras me han hecho sentir como si Lorca hubiera escrito para mí. Ella rió una risa ronca que olía a tabaco y a mar, y me invitó a un café en la Plaza Real. Hablamos hasta que las farolas se encendieron, de la opresión de las expectativas familiares, de cómo Barcelona te abraza y te ahoga al mismo tiempo. Yo huí de Valencia porque mi padre decía que el arte es para hombres, confesó, y en sus ojos vi mi propio abismo. Esa noche al despedirnos con un roce de manos que duró demasiado, supe que estaba perdida. O encontrada. El amor con Carla fue como una siesta en la playa de la Barceloneta, cálido, inesperado, y lleno de arena que se mete en todas partes. Nos veíamos en rincones olvidados, besos robados en el parc de la Ciutadella al amanecer, paseos por el puerto donde el yate de los ricos nos recordaba lo lejos que estábamos de ellos, cenas improvisadas en su estudio en el Poblenou, donde pintaba desnudos abstractos que me ruborizaban.
Ella me enseñó a soltarme. Sara, el amor no es una jaula dorada como la que te han puesto tus hermanas. Es un fuego que quema, pero ilumina. Y yo, por primera vez, me permití creerlo. Le conté de mis trillizas, de cómo María me presionaba para encontrar un buen chico en las fiestas de la familia, de cómo Elena, con su empatía de artista, intuía algo pero nunca preguntaba. Son heterosexuales, ¿sabes? Como si el mundo les hubiera dado el mapa completo y a mí solo las sombras. Pero las sombras siempre crecen. 3 meses después de nuestro primer beso, el secreto empezó a filtrarse como agua por las grietas de una pared antigua. Fue en una cena familiar en casa de nuestra abuela, en el piso de Sarriá donde las fotos de nosotras 3 de pequeñas nos miraban desde las paredes como fantasmas inocentes. María había insistido, trae a alguien, Sara. No puedes venir sola eternamente. Y yo, tonta, dejé que Carla me convenciera de ir. Solo como amigas, le dije, pero su mano en mi rodilla bajo la mesa era todo menos platónica. Elena fue la primera en notarlo. Sus ojos, idénticos a los míos, se entrecerraron cuando Carla contó una anécdota de Valencia con ese acento valenciano que me derretía. ¿De dónde la conoces?, preguntó y yo balbuceé algo sobre la librería. María, ajena, parloteaba de sus hijos y de un crucero a Ibiza que planeaban. Nuestra abuela, con su rosario en la mano, bendijo la mesa y rezó por la unidad de la sangre. Esa noche, al salir, Elena me acorraló en el ascensor. Sara, hay algo en cómo la miras. Es. No terminé la frase, el din del ascensor me salvó. Pero Elena no era de las que olvidan. Una semana después, me llamó a medianoche. He visto fotos en Instagram. Tú y Carla, en la playa. No sois solo amigas. Mi estómago se revolvió como en una resaca de cava. ¿Cómo? Un seguidor mutuo. Sara, ¿eres gay? La palabra colgaba en el aire como humo de incienso en Semana Santa. Lloré entonces por primera vez en años confesándole todo, el secreto guardado desde la adolescencia, el miedo a romper la Trinidad perfecta, el amor que Carla había despertado en mí como una rosa en el desierto. Elena guardó silencio largo y luego, te quiero, hermana. Pero María. Ella no lo entenderá. ¿Y la abuela? Dios, la abuela colgará el rosario. Pensé que era el fin de la confidencialidad. Pero Elena, mi Elena la mediana, juró silencio. Lo manejaremos juntas, dijo. Y por un tiempo lo hicimos. Nuestras reuniones se volvieron códigos, mensajes en clave sobre la valenciana, escapadas a Montserrat, donde rezábamos a la Virgen Negra por coraje que no llegaba. Carla, ajena a la tormenta familiar, me llenaba de planes, vámonos a Madrid, o a Sevilla. Dejemos que Barcelona nos suelte. Pero Barcelona es como un amante posesivo, no te deja ir sin pelear. El primer conflicto real estalló en la feria de abril, cuando la familia alquiló un tablao en el Poble Sec para celebrar el cumpleaños de nuestra abuela. Vestidas de flamenco, faldas rojas que giraban como fuego, peinetas que pinchaban el orgullo, éramos la imagen de la tradición catalana pura. Carla no estaba invitada, pero yo la eché de menos como se echa de menos el aire. María, con su marido bailando sevillanas torpes, me presentó a un amigo, Javier, un ingeniero de Sabadell con ojos de cordero y una sonrisa que pedía permiso para todo. Es perfecto para ti, Sara. Estable, católico. Me reí, pero el nudo en la garganta creció. Elena, mi aliada, me cubrió, déjala en paz, María. Sara tiene su vida. Pero María, con ese instinto de hermana mayor que huele la disidencia como un sabueso, se giró. Su vida debería incluir un hombre decente, no lo que sea que esté haciendo. El aire se espesó con el olor a sangría y a resentimiento. Esa noche en el baño del tablao, Elena me encontró llorando. ¿Lo sabes?, susurró. ¿Qué? Le conté. No pude más. Dijo que era por tu bien, para salvarte. La traición de Elena fue un puñetazo en el vientre. Mi hermana, la que juró silencio, la que compartía mi sangre y mis pecas, había roto el pacto. Pensé que María te ayudaría a normalizarte, sollozó por teléfono al día siguiente. ¿Normalizarme? ¿Como a un mueble viejo? Colgué y corrí a los brazos de Carla en su estudio. Ella me acunó mientras pintaba, su pincel trazando líneas furiosas en el lienzo. Tu familia no te define, amor.
Tú eres suficiente. Pero el daño estaba hecho. María inició una cruzada silenciosa, mensajes con enlaces a terapias de conversión disfrazadas de retiros espirituales en Montserrat, invitaciones a misas extras por la pureza del alma. Nuestra abuela, alertada, me miró en la siguiente visita con ojos de mártir. Sara, hijita, el Señor no quiere que vivas en pecado. ¿El pecado? La palabra me quemaba como la brasa de una barbacoa en la Barceloneta. Y yo, dividida, empecé a alejarme de Carla. Necesito tiempo, le dije una noche en el puerto con las olas lamiendo los muelles como lenguas acusadoras. Sus ojos se nublaron. No me dejes por ellas, Sara. Eso sería la verdadera traición. La grieta se ensanchó. En el trabajo mi concentración fallaba, corregía páginas con errores que reflejaban mi caos interior. Elena intentaba reparar, fui egoísta. Perdóname. Pero el perdón es como el aceite de oliva, se necesita tiempo para que se asiente. María, meanwhile, escalaba, organizó una intervención en casa de la abuela, con un sacerdote de la parroquia del Sagrado Corazón que hablaba de tentaciones modernas y el rol de la mujer en la familia. Sentada en el sofá de terciopelo raído con el crucifijo de plata colgando sobre mí como una espada de Damocles, negué todo. Solo es una amiga, mentí, pero mi voz temblaba como una hoja en el viento de tramuntana. Carla, sintiendo la distancia, cometió su propio error. Una noche, después de una discusión donde le rogué espacio, la encontré en un bar del Born con una ex, una mujer alta, rubia, con acento andaluz que reía demasiado alto. No era nada, me juró después, solo una copa para ahogar penas. Pero la semilla de la duda se plantó. Me dejas por miedo, y ahora dudas de mí, gritó en su piso, mientras la lluvia azotaba las ventanas como lágrimas divinas. Huyendo, reveló su propio secreto, vine a Barcelona no solo por un amor fallido. Mi familia en Valencia me desheredó por esto. Por nosotras como yo. Si me dejas, ¿qué soy? El entendimiento llegó demasiado tarde. La comprensión de que sus sombras eran espejos de las mías me golpeó en un momento de quietud, sentada en un banco del Park Güell, con las mosaicos de Gaudí girando a mi alrededor como un caleidoscopio de colores rotos. Llamé a Carla esa misma tarde, vuelve. No por mí, por nosotras. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, tenía otros planes. La llamada de María llegó como un trueno en pleno siroco. Sara, ven a casa ahora. ¿Ha pasado algo con Elena? Mi instinto de trilliza se activó, ese lazo invisible que nos une desde el útero, y corrí por las calles empedradas del Eixample, el tráfico de la ronda de Dalt, un rugido sordo en mis oídos. Al llegar al piso encontré el caos, abuela postrada en el sofá con el rosario entre los dedos temblorosos, María paseando como un león enjaulado, y Elena. Elena en el suelo del salón, pálida como la porcelana de las tazas de la abuela, con un frasco de pastillas volcado a su lado. ¿Qué has hecho?, grité arrodillándome junto a ella. No era letal, gracias a Dios, pastillas para dormir de la abuela, mezcladas con vino en un arrebato de culpa. Pero el daño era profundo. Elena abrió los ojos vidriosos y murmuró, lo siento, Sara. Mi traición. Me está matando. María, con el rostro surcado de lágrimas, confesó, la presioné. Le dije que si no te arreglaba, era culpable de tu pecado. Dios, ¿qué he hecho? En ese momento el odio brotó como lava del volcán de La Palma. Odié a María por su fanatismo ciego, heredado de generaciones de mujeres que se doblegaron ante el patriarcado catalán, odié a Elena por su debilidad, por romper el juramento de sangre, y sobre todo, me odié a mí por haber permitido que el secreto nos destruyera. Llamamos a una ambulancia, el ulular de la sirena un lamento por nuestra Trinidad rota, y en el hospital del Clínic, bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante y a desesperación, Elena se estabilizó. Pero las palabras que intercambiamos en la sala de espera fueron un vendaval. ¿Por qué, María? ¿Por qué nos odias tanto?, le espeté con la voz ronca de tanto llorar. Ella se derrumbó contra la pared, su falda de lunares arrugada como su alma. No os odio. Os quiero. Pero el mundo. La iglesia, la familia, la abuela. Nos han enseñado que el amor debe ser así, hombre y mujer, hijos, estabilidad. Tú y Carla. Es un escándalo. ¿Qué dirá la gente en el barrio? ¿En la misa de los domingos? Su confesión era un espejo cruel,
Ella, la heterosexual perfecta, vivía aterrorizada por las apariencias, por el que dirán en las tertulias de té de Sarriá. Elena, desde la cama, intervino con voz débil: «Somos trillizas, María. Una sangre. Si Sara sufre, todas sufrimos». Mi intento fue por cobardía. Quería que todo volviera a ser como antes, pero ya no hay antes. Lágrimas rodaron por sus mejillas, idénticas a las mías. Y entonces el primer hilo de reconciliación, abrazadas las tres en esa habitación estéril, con el pitido de los monitores como un metrónomo de perdón, juramos verdad. No más secretos, dije. Amaré a quien ame y vosotras me amaréis igual. Pero el perdón es frágil como el vidrio de las vidrieras de la Sagrada Familia. Al día siguiente descargué mi furia en Carla. La encontré en su estudio, pincel en mano, salpicada de azul cobalto que parecía moretones. «Todo esto es por ti», le grité irracional, el dolor buscando un culpable. «Tu mundo libre me ha arrastrado al abismo. Mi familia se desmorona por mi culpa. Por nosotros». Ella dejó caer el pincel, el lienzo sangrando color, y su rostro se endureció como la piedra de Montjuic. «¿Por mí? ¿O por tu miedo, Sara? Te advertí, el amor exige coraje. Si huyes ahora, serás tú la traidora». La pelea fue épica, palabras como flechas en una corrida, le eché en cara su noche con la ex, ella mi indecisión crónica. «Eres como mis hermanas». Escondiéndote detrás de excusas, rugió. Y en el clímax reveló el golpe bajo: «Llamé a mi hermana en Valencia anoche. Le conté de ti. Dijo que eres débil, que no mereces el exilio que yo sufrí». Salí dando un portazo, la lluvia de Barcelona empapándome como un bautismo invertido, y pasé la noche en un hostal del barrio chino, acunada por el ruido de los bares y el arrepentimiento. El aislamiento duró una semana, un limbo donde Barcelona se volvió gris, las ramblas llenas de turistas indiferentes, el mar un espejo de mi confusión. Soñaba con nosotras de niñas, persiguiéndonos en el Tibidabo, riendo sin cargas. Despertaba con el peso de decisiones pendientes: elegir a Carla y perder a mi familia, o encadenarme a la norma y perder mi alma. Elena, recuperada, me visitaba diariamente, traía ensaimadas de la pastelería de la esquina y historias de su propia insatisfacción. «Mi novio es un mueble con corbata», confesaba. María, en un gesto de tregua, envió flores, rosas blancas, símbolo de pureza, con una nota: «Perdóname. Aprendo a verte». El punto de inflexión llegó en una procesión de la Virgen de la Macarena, importada a Barcelona por devotos andaluces. El barrio entero se llenaba de incienso y cánticos, velas parpadeando como estrellas caídas. Fui sola, buscando respuestas en el vaivén de las saetas. Allí en la multitud vi a Carla, vestida de negro con una vela en la mano, sus ojos buscándome como un faro en la niebla. No hablamos, solo nos miramos y en ese silencio el entendimiento fluyó: el amor no es posesión, es elección diaria. Regresé a su estudio al amanecer con el corazón en la mano. «Lo elijo todo, a ti, a mis hermanas, a mí misma». Nos abrazamos bajo la luz rosada, y por primera vez, el beso no fue robo, sino reclamo. Pero el destino, ese torero caprichoso, guardaba el toro más fiero. 2 días después, la abuela sufrió un derrame. La encontramos en el piso, el rosario enredado en sus dedos artríticos, murmurando plegarias incoherentes. El hospital de nuevo, esta vez con pronóstico incierto: puede recuperarse, pero el estrés. María me miró acusadora: «¿Ves? Tu situación la ha matado». Elena, a mi lado, negó: «No, María. Ha sido el silencio de todas nosotras». En la UCI, con tubos serpenteando como venas artificiales, la abuela abrió los ojos y me tomó la mano. «Sara. Mi niña. Ama como el Señor ama, sin medida». Sus palabras, entrecortadas, fueron un milagro. En su lecho de muerte inminente vio más allá de dogmas, recordando quizá su propia juventud reprimida en la posguerra. Carla llegó esa tarde sin invitación, y se sentó a mi lado. María tensó la mandíbula, pero Elena la calmó: «Déjala». En esa habitación, con el bip de las máquinas como un rosario mecánico, conté todo: mi amor por Carla, el secreto de años, la traición y el perdón. La abuela sonrió débilmente: «Trillizas. Una para todas». Murió esa noche en paz, dejando un testamento no escrito: la libertad de ser.
El funeral fue un torbellino de negro y llanto en el cementerio del Scorch, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Familiares lejanos murmuraban, pero mis hermanas y yo formábamos un frente unido. María, arrepentida, abrazó a Carla en el cementerio. Elena, renovada, prometió pintar un retrato de nosotras tres con Carla como cuarta sombra. Pero el verdadero clímax aguardaba en la lectura del testamento, en el notario del Passeig de Gracia. Allí, ante documentos amarillentos, descubrimos el secreto final de la abuela, una carta sellada para mí, escrita años atrás. Mi Sara, sé de tus sombras desde que eras niña. Mi hermana mayor. Amaba a una mujer en los años oscuros de Franco. La perdí por miedo. No lo hagas tú. Ama, hija. El amor es la única herejía que salva. Lágrimas colectivas y en ese instante la comprensión plena, nuestras historias se entretejían como las calles de Barcelona, laberínticas pero conectadas. Sin embargo, la reacción de María no fue inmediata. Esa noche en la casa vacía, explotó. Abuela lo sabía y nos mintió. ¿Cómo pudimos ser tan ciegas? Su rabia era por ella misma, por la heterosexualidad que ahora cuestionaba en sus bordes, ¿y si yo también escondo algo? Elena confesó, veces miro a las mujeres en la galería. No como amantes, pero sí con envidia. Y yo, sosteniendo la mano de Carla, dije, somos más que etiquetas. Somos sangre, somos amor. Pero el conflicto no cesó del todo. Javier, el pretendiente de María, oyó rumores y las abandonó, dejando a María con un vacío que llenó con terapia familiar. Elena rompió con su novio, eligiendo soltería exploratoria. Y Carla y yo enfrentamos la prueba final cuando su familia valenciana apareció en Barcelona, exigiendo arreglo. Es una fase, dijo su padre por teléfono, voz como grava. Carla, temblando, colgó, no. Es mi vida. El verano de ese año fue un horno en Barcelona, el aire pegajoso como melaza en las Ramblas, donde los turistas bebían horchata ajenos a nuestras tormentas privadas. Con la abuela enterrada y sus palabras como un talismán en mi bolsillo, Carla y yo intentamos reconstruir, mudarnos juntas a un piso luminoso en el Born, con balcón a la catedral que nos recordaba la eternidad de lo frágil. Ella pintaba murales de mujeres entrelazadas, símbolos de unión. Yo editaba un libro sobre amores prohibidos en la literatura española, páginas que sanaban mis heridas. Pero las decisiones difíciles no esperan al otoño. María, en su crisis post-Javier, propuso una reunión de trillizas en la Costa Brava, en la casa de la playa que la abuela nos dejó en herencia, un chalet blanco en Tossa de Mar, con vistas al mar que rugía secretos antiguos. Sin Carla, especificó. Solo nosotras para sanar. Acepté por el lazo de sangre que aún latía aunque doliera. Elena vino también, trayendo vinos de Priorat y un cuaderno de bocetos donde esbozaba nuestras caras, capturando el dolor en líneas suaves. El viaje en tren fue tenso, María al otro lado del pasillo, yo fingiendo leer un libro de umbral, Elena mediando con anécdotas de la galería. Al llegar, el mar nos recibió con brisa salina, y por un momento fuimos niñas de nuevo, chapoteando en las olas, comiendo paella en la terraza con el sol poniéndose como una hostia ardiente. Pero la noche trajo la tormenta. Sentadas alrededor de una mesa de madera astillada, con velas parpadeando sombras en las paredes encaladas, María abrió el fuego. Sara, lo que hiciste. Eligiendo a Carla sobre nosotras. Me rompió. Su voz era un lamento flamenco, crudo y apasionado. Respondí con calma ganada a pulso, no elegí sobre vosotras. Elegí no mentir más. Vosotras con vuestros hombres y vuestras vidas normales, ¿nunca habéis mentido por amor? Elena intervino, yo sí. Mentí al quedarme con mi novio por miedo a la soledad. Y mira dónde me llevó, a un vacío. La discusión escaló como una ola en tormenta, María acusó de egoísmo, yo de hipocresía, Elena de mediadora fallida. Somos trillizas. Una unidad, gritó María, lágrimas surcando su rostro idéntico al mío. Y el amor no rompe eso, lo fortalece, replicó Elena, y en un arrebato confesó, a veces sueño con mujeres, María. No soy tan strat como crees. El silencio cayó como una red y María, atónita, se levantó, entonces. ¿Todas somos rotas? Esa confesión fue el catalizador. Abrazadas en la playa al amanecer, con la arena pegándose a nuestra piel salada, lloramos la pérdida y el renacer.
María admitió su pánico. Temo perderte, Sara. Como perdí a mamá joven. Hablamos de la abuela, de su hermana perdida en los años de represión, de cómo el franquismo había silenciado amores como el nuestro. Somos las herederas de eso, dije. No lo repetiremos. De vuelta en Barcelona, la reconciliación se solidificó. María empezó terapia con un grupo LGBT aliado en el Casal Lambda, arrastrando a Elena. Juntas exploraban bordes borrosos de identidad, riendo de la ironía de trillizas hetero con grietas queer. Yo con Carla enfrenté su familia, una cena tensa en un restaurante del puerto, donde su padre, curtido por el mar, gruñó objeciones, pero su madre, con ojos de poetisa, tomó mi mano. Si te hace feliz, hija. No fue fácil, hubo portazos y silencios, pero el amor como el cava efervesce con tiempo. El alto trago llegó inesperado como un petardazo en la Merced. Carla recibió una oferta, un mural en Madrid, un proyecto de 6 meses que la alejaría. Ven conmigo, suplicó en nuestra cama, con la luna filtrándose por las persianas. Mi corazón se partió, dejar Barcelona, mis hermanas, el trabajo. La decisión fue un calvario de noches en vela, paseos por el laberinto de Horta donde los setos susurraban dudas. Llamé a María y Elena. Chicas, ¿qué hago? Su respuesta, unida, ve. Somos trillizas, el mundo es grande pero nosotras somos eternas. Elegí ir. Empaqué en una maleta de recuerdos, la carta de la abuela, un mechón de pelo de cada una, el pincel de Carla, y partimos en AVE, el tren cortando paisajes como cuchillos de luz. Madrid nos recibió con su bullicio castizo, pero en las noches extrañaba el mar. Carla floreció, su mural, un tapiz de mujeres catalanas y madrileñas entrelazadas, se volvió viral, un himno a la diversidad. Yo encontré trabajo en una editorial mayor, editando voces marginadas. Pero el verdadero clímax fue el regreso 6 meses después para la Navidad. Barcelona, adornada con luces como un Belén vivo, nos abrazó. Mis hermanas esperaban en el aeropuerto, María con un novio nuevo, un activista queer que la hacía reír, Elena, radiante, con una novia de la galería, una escultora vasca de manos callosas. Bienvenida, cuarta trilliza, exclamó Elena, abrazando a Carla. La cena en el piso del Born fue un festín de reconciliación, butifarra con monjetes, turrón de Alicante traído por Carla, y cuentos que fluían como vino. María levantó la copa, por las sombras que nos unen, no nos dividen. Y en ese brindis sentí el cierre, el amor no es lineal, es un mosaico gaudiniano con piezas rotas que brillan más. Años después, con el mar de fondo en nuestras vidas entrelazadas, María casada en una boda civil inclusiva, Elena exponiendo en el MACBA, Carla y yo criando una hija adoptada que corre por el Tibidabo, miro atrás y veo que el dolor fue el forjador. Barcelona con sus sombras y sus luces, nos enseñó que el amor verdadero no evita las tormentas, las navega. Y en esa navegación encontramos no solo supervivencia, sino gracia.